Entonces, esto va a tener una derivación científica importantísima, porque ahora sí vamos a mirar el mundo como algo que podemos entender, medir. Entonces será importante medir la Tierra, y con el pensamiento de la Ilustración llegará a Quito la misión geodésica a medir la mitad de la Tierra para crear la línea del Ecuador. Con el pensamiento de la Ilustración llegará a lo que hoy es Colombia y lo que hoy es Ecuador, la expedición botánica, que será la primera vez que nos reconoceremos en nosotros mismos. Cada uno de estos debates va a dar origen a un movimiento en América Latina que sumados van a llevar a nuestro nacimiento. Por eso es importante que hablemos esto, porque ese es el origen de todos los debates. Entonces la Ilustración habla de que los gobernantes deben ser cultos, deben ser gente ilustrada, debe ser gente con conocimiento para poder tener elementos con los cuales gobernar a su pueblo. No basta simplemente pertenecer a una familia, a una dinastía. Esto no te capacita por sí mismo. Tienes que tener méritos que te hagan digno de ser un gobernante. Entonces, ¿cómo vamos a conferir la legitimidad de este nuevo tipo de gobernantes que nos estamos imaginando? A través de la voluntad del pueblo, no a través de la voluntad divina, porque la voluntad divina no la podemos ni demostrar ni verificar, mientras que la voluntad popular la podemos medir mediante el viejo truco del voto que utilizaban los griegos cuando se inventaron la democracia 2000 años atrás. Eso sí es una cosa que nosotros podemos contar. ¿Cuánta gente quiere que pase esto? ¿Y cuánta gente quiere que pase lo otro? Si usted vota, usted se convierte en un ciudadano. Un ciudadano es un tipo con un pensamiento y unas ideas que puede expresar libremente y que junto con otros ciudadanos pueden decidir cómo quieren que los gobiernen. Esta figura es completamente nueva y abre el paso a la modernidad. Vamos a hablar de ciudadanos porque antes de ser ciudadanos éramos súbditos. Un súbdito es un tipo que somete su obediencia al rey y que se compromete a hacer lo que el rey quiera. Bajo el concepto del súbdito, la vida es del rey. El rey es el que determina si a usted lo matan o lo dejan vivir. Bajo el concepto del súbdito, la opinión que prima y que vale es la del rey. La opinión de un súbdito no tiene por qué inquietar a un soberano, porque él puede gobernar con o sin lo que usted piense, y de hecho lo hace. Entonces, el concepto de ciudadano implica una cosa que no tiene el súbdito: derechos. El ciudadano tiene derechos, el súbdito no. La función del súbdito es la obediencia, la del ciudadano es la razón. Ahí está. Todos los debates que se van a generar cuando nosotros vayamos a nacer como países son esos: los derechos, los ciudadanos, el tipo de gobiernos, el tipo de poderes, y todos se generan en este pensamiento de la Ilustración. Habrá reyes que digan: chusco lo de la Ilustración, me voy a aprender eso, me voy a capacitar, me voy a volver un rey ilustrado, pero no lo de la democracia y lo de la voluntad popular para el gobernante, porque eso sí me afecta a mí. Es el caso de Catalina la Grande, quien será una gran admiradora de la Ilustración, incluso va a financiar proyectos importantes de la Ilustración, pero no le va a contar a los rusos que detrás de eso está la voluntad popular y el concepto de ciudadano, porque eso sí lo considera cuchillo para su propio pescuezo. Entonces habrá reyes que llamamos los déspotas ilustrados, porque siguen teniendo poderes absolutos, pero le jalan al tema del conocimiento. Para que el pueblo pueda entender sus derechos, tiene que tener conocimiento, porque si no, no los puede ejercer. La manera en que el pueblo tenga conocimiento es que le llegue de una manera fácil y asequible lo que se sabe en ese momento del mundo, de la ciencia, de las ideas, en un solo libro que todo el mundo pueda consultar. Ese libro se llama La Enciclopedia y la idea es de Diderot. O sea, bueno, pues todo esto que estamos discutiendo, escribámoslo. Y usted que se sabe el cuento de la física y usted que sabe de las leyes de gravedad, el mundo está empezando a formular el concepto de la ley natural, en que la Tierra tiene leyes que podemos conocer y medir, y por lo tanto acercarnos a ellas. Están haciendo la ciencia moderna. Esto sin la imprenta no se hubiera podido hacer. La imprenta es el artífice de todo. Lutero ha traducido la Biblia al alemán
Y al traducir la Biblia al alemán ya no está escrita en un idioma cifrado que no hablan sino los eruditos, que era el latín, sino en la lengua común y corriente del pueblo, que era el alemán, las lenguas vernáculas. Entonces, el movimiento de la Reforma, que había sucedido 2 siglos antes de lo que estamos contando ahorita, había cuestionado que hubiera una sola interpretación de Dios y había dicho es que a través del conocimiento de la Biblia directamente usted se puede comunicar con Dios. Entonces había partido un dominio total y absoluto que había estado en manos de la iglesia y había creado una ruptura gigantesca que es la que llamamos la Reforma. Todo esto es importante porque España está determinada y las relaciones con Francia y con Inglaterra están determinadas por todos estos hechos. Entonces ahora todo está cambiando y el movimiento de la Ilustración hereda lo que hicieron Copérnico, Galileo y Kepler. Toma parte importante de la traducción a las lenguas, hace posible el conocimiento que Gutenberg había abierto a la puerta de la humanidad a través de la invención de la imprenta en Occidente. Porque los chinos la conocían, ¿cuánto hace? Pero como son tan discretos, no le han contado a nadie. Entonces, la gente de la Ilustración acumula las cosas que ya se sabían y añade nuevas cosas y genera un pensamiento. Y ese pensamiento se va a condensar en una serie de ideas. Y esas ideas van a ser llevadas a la práctica en 2 hechos que van a convulsionar el mundo. Uno es la independencia de los Estados Unidos y otro es la Revolución Francesa. Las ideas se van a convertir en hechos. Esos hechos van a ser revoluciones y las revoluciones van a generar los cataclismos que van a producir las grandes transformaciones en la época. Entonces, aquí empiezan a desarrollarse cosas que van a repercutir directamente en todo nuestro proceso de nacimiento. Las ideas de la Ilustración van a llevar a que Francisco de Miranda, Eugenio Espejo vayan a interpretarlas de acuerdo con la mirada del continente que van a ser. Ese continente que van a ser, los europeos lo llaman el Nuevo Mundo, porque ellos lo descubrieron hacía relativamente poco, no porque fuera nuevo. Nosotros teníamos civilizaciones muy antiguas. Aquí había gente desde mucho tiempo atrás, los toltecas, las culturas mexicanas, aquí estaban los muiscas, aquí estaban los lembeyeque en el Perú, los nazca, gente muy antigua aquí. Solamente que los europeos nos vieron o nos conocieron por primera vez en 1500 y en 1400 y por eso nos llaman el Nuevo Mundo. Pero nosotros somos mundo desde lo mismo que hace que existe la Tierra. Entonces, este continente se va a ver influenciado a través de unos personajes claves sobre todas estas ideas. Cuando se desarrolla el derecho del hombre y del ciudadano, Antonio Nariño lo va a traducir para nosotros, del francés al español, y eso le va a costar un carcelazo durísimo. El sabio Caldas nos va a traer la idea de la ciencia. José Celestino Mutis nos va a entrar en el proceso de reconocernos a través de nuestra flora. El barón von Humboldt va a crear aquí todo el proceso de la expedición botánica, que es la manera como la Ilustración se va a traducir entre nosotros, como nosotros lo vamos a entender. Entonces, por eso